Hola gente, ¿cómo os va con los juegos de parados? ¿Queréis jugar MPs de Hearts of Iron y no tenéis gente con quien jugar? Pues ¿queréis jugar torneos y mejorar vuestras habilidades o jugar partidas casuales con gente nueva? Pasaros por el Discord de Parados Empire, el Discord más grande de habla hispana. En este canal podréis encontrar gran variedad de partidas de todos los juegos de parados junto con un montón de gente tanto de Latinoamérica como de España. Yo mismo estoy metido aquí para formar mis futuras MPs. Tenéis el link en la descripción, por ahí os veo. Hola, muy buenas a todos, soy Chico Percebe y bienvenidos a mi canal, bienvenidos a otro tutorial de Hearts of Iron 4. Hoy chicos vamos a hablar de la parte de políticas y decisiones, son dos de los apartados del juego que vais a pasar mucho por ahí y bueno, os voy a enseñar un poco cómo va el tema de hacer enfoques, cómo el tema de hacer decisiones y un poquito qué cosas os podéis encontrar, ¿vale? Para ello he cogido, por ejemplo, Japón, mismamente, me ha dado la gana, he querido coger Japón y entonces, bueno, lo primero que vamos a ir es la parte política. Le damos al botoncito de la bandera y bueno, pues aquí os vamos a enseñar un poquito qué hay. Lo primero, el jepeto del líder de turno, ¿vale? Dependiendo del país en el que estéis, algunos personajes tendrán, algunos líderes tienen alguna ventaja, otros puede que no tengan ninguna, otros puede que sean un puñetero asco y tendréis que quitaroslo de encima cuanto antes, porque digamos que por cada DLC que han metido y cada vez que se han metido, han tocado las narices en algún país, han metido cositas, ¿vale? Como enfoques para ir haciendo políticas y demás. Tiene esas cositas este juego, ¿vale? Aparece por aquí vuestro el nombre del tipo. Aquí está la parte de los enfoques nacionales. Los enfoques nacionales es la forma de dirigir el país hacia una rama u otra, o hacer algo histórico o hacer algo completamente alternativo. Voy a pasarme ahora después de esto y os lo vais a enseñar. Aquí luego aparecen los espíritus nacionales. Dependiendo del país que tengáis, pues vais a tener una serie de espíritus nacionales y otros puede que no los tengáis. De algunos pueden ser unas verdaderas puñetas y otras pueden ser unas ventajas importantes. Por ejemplo, fijaos que el sintoísmo estatal ya da, pues ala, una tasa de recuperación de divisiones más 10%. Ala, de que sí, colega. Y bueno, pues tiene que ser Zaibatsus, militarismo, rivalidad interna equilibrada, no sé qué, y firmante tratado naval de Londres. Bueno, estas son cositas que se pueden ir viendo un poquito en la parte de decisiones, que por eso lo quiero meter en este tutorial. Aquí, aunque no lo parezca, aparecería la facción en la que esté metido. Actualmente Japón no está metido en ninguna facción ni ha creado la suya propia y entonces está así. Si estuviera en mi propia facción, por ejemplo, voy a hacer un salto rápido, voy a ponerme a la Unión Soviética, por ejemplo. Si fuera al este, ¿veis? Está ahí. Hola, soy el Comintern. Y además tenemos para desmantelar la facción si sois los únicos que están en la facción, ¿vale? Por detallito importante a tener en cuenta. Muy bien, luego aquí sale qué tipo de ideología tenéis. En este juego existe demócrata, comunista, fascista y neutro, ¿vale? Cada uno tiene sus cosas. En sí hay unas diferencias ligeras, no muy extremas, pero digamos que los fascistas son los más fáciles que tienen a declarar guerras a otros países de buenas a primeras. Los comunistas lo tienen también relativamente fácil y los demócratas no en absoluto, y los neutrales están en un punto intermedio. Cada uno tiene sus cosas, ¿vale? Pues los fascistas, por así decirlo, tienen ciertas ventajas a la hora de poder ser agresivos, tiene su sentido, son militaristas, etcétera. Los comunistas creo que también 3/4 lo mismo, tienen un poquito de ligeras ventajillas, aunque son más tirando para hacer títeres y demás, pero bueno, no os van a hacer una enorme diferencia. Lo único que es tener en cuenta es eso, que si queréis ir a una guerra y queréis hacer guerras muy rápido con países, tirar a fascista, porque lo más probable es que sea lo más rápido, ¿vale? Aquí sale un poquito pues la ideología del partido. Actualmente, por ejemplo, Hirohito pues es un genio y figura y lo tiene al 100%, o sea, esto le he probado posteo en la parte de estabilidad. Cuanto más sea alineado el país a una ideología en concreto, mayor es la estabilidad del país. Actualmente, como podéis ver, el máximo que tiene es un 15% gracias a esto, y Hirohito le sube un 60% más porque es Hirohito, ¿vale? Es un genio y figura el colega, y como yo dije, y es así. Luego tenemos el botoncito de territorios ocupados. Hay países que ya empiezan con territorios que ya son ocupados por ellos. Por ejemplo, Japón pues lo tiene muy claro. Tenemos China, tenemos Corea, Estados Federados, la Micronesia, las Marianas. Podemos darle al botoncito de liberar facción y jugar con él si queréis perfectamente
básicamente, pero o conservar estados con nuestros territorios esenciales para poder, yo que sé, podéis crear Corea del Sur y Corea del Norte si os apetece. Y aquí tenemos un poquito lo que es el tema de la gestión de los territorios ocupados, a los cuales, por cierto, no pienso mirar en este vídeo porque eso requiere otro tutorial aparte, ¿vale? Ya os lo mencionaré más adelante, pero bueno, para que veáis, aquí están las cosas. Podéis devolver territorios, el país sigue existiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Siguiente botoncito. Bueno, las siguientes son las colaboraciones. Esto va en función de los espías, DLC, de la Resistance. Así que un poco puedo deciros de este. Podéis crear espías para crear gobiernos de colaboración y aparecerán aquí. Esos gobiernos de colaboración hace que cuando entres en guerra contra ese país en concreto, pues puedas hacer que se rinda antes y además tengas cumplimiento por tener el territorio y demás, ¿vale? Es como en plan teniendo colaboradores ahí dentro. Y luego está el botón de gestión de súbditos, que esto también es DLC, Together for Victory, si mal no recuerdo es el DLC que da esto. Y aquí menciona, pues bueno, qué súbditos tienes. Japón tiene, por ejemplo, de títeres el de protectorados imperiales porque tiene el suyo propio, Menguku y Manchukuo, ¿vale? Pues que sepáis que tenéis aquí los títeres. La Commonwealth, Reino Unido, también tiene los suyos. Por ejemplo, vamos a pasar un momentito Dageng, ¿vale? Por ejemplo, voy a Reino Unido y 3/4 lo mismo, gestionando súbditos. Como podéis ver, tenemos ahí las colonias, dominios, etcétera, 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 ¿vale? Lo mismo, hablaré de eso más en concreto en otro vídeo, cómo va un poco la gestión de los súbditos y los títeres, y ya veréis. Luego aparece la parte de leyes de gobierno. La parte de leyes de gobierno suele ser cosas que vais a ir cambiando de forma paulatina a base de coste de puro poder político, ¿vale? El primero es el reclutamiento que tenéis como ley en el país. A mayor, digamos que aquí es muy sencillo. Más hacia abajo significa mayor límite de capacidad de lo que podéis reclutar, pero cada vez empieza a haber más penalizadores a la parte de la industria, que tiene sentido. A más peña que estés metiendo en el ejército, menos gente trabajando en fábricas. Y bueno, pues va desde nación desarmada, que prácticamente solo tienes un 1% de la población reclutable para poder reclutar ahí a la parte militar, o sea, no recomiendo. Solo voluntarios, que es una de las leyes, 1,5, luego reclutamiento limitado, 2,5, reclutamiento amplio, que tiende a ser el que más acaba todo el mundo, en 5%, servicio obligatorio, ya empiezan las cosas a ser un poquito ya serias y a veces toca ponerlo, y como ya estáis en todo adulto y si lo voy a apurar los restos, la cosa es seria, ¿vale? Ya vuestra guerra empieza a ser muy seria si tenéis que recurrir a esto. Como podéis ver, pues cada vez va aumentando la mano de obra que podéis disponer, requiere una cantidad de poder político, normalmente es 150, pero Hirohito es tan simpático que el militarismo es tan simpático que precisamente hace que las leyes de movilización sean más baratas, entonces a él le cuesta 112. Si queréis saltar a uno por encima, o sea, de reclutamiento limitado a servicio obligatorio, digamos que hay que pagarlo por dos, por así decirlo, ¿vale? Si fuéramos una partida normal o otro país, por ejemplo, sería 150, pasa a 300, ¿vale? Si fuera un país normal. Pero bueno, aquí lo tenéis, así son las leyes de reclutamiento. Si alguien pregunta ¿cómo consiguen más manpower? Aquí tenéis la opción. Luego siguiente es la ley de comercio. La ley de comercio tienes un tríngulis. Por un lado existe para poner ¿cómo decirlo? Vosotros tenéis en el país una serie de recursos. Esa serie de recursos, una parte de él se va al mercado, aunque no se vaya absolutamente a nadie lo esté cogiendo, se va al mercado y se queda disponible en el mercado. Son recursos que tú no puedes utilizar para tus propias fábricas, por ejemplo, si tienes un montón de acero, pero pues se lleva una parte, un recurso de la venta, por ejemplo, en este caso de un 25% en exportaciones limitadas. O sea, si produces 100, 75 son para ti, el 25 se va al mercado. ¿Qué significa esto para ti? Pues que igual que sepa, empiezas a fabricar tanques, empiezas a fabricar armas, requiere acero, y si te quedas corto de acero porque, yo que sé, has gastado tanto a fábricas que te has consumido 75 de acero, pues te quedas corto. Y te vas a tener penalizadores a la producción. ¿Qué puedes hacer? Pues irte a economía cerrada y ala, fuera, nada en el mercado y todo es mío, ¿vale? ¿Qué consecuencias tiene esto? Pues tiene una consecuencia gorda, que el enviar suministros se baja, la velocidad, la capacidad de la construcción también se repercute. Y aparte perdemos las bonificaciones, por ejemplo, de construcción, de rendimiento de fábrica. Esto es un poco equilibrio de qué queréis tener, ¿vale? Por ejemplo, tirar a libre comercio al principio puede ser de lo mejorcito. Aumenta la velocidad de construcción, aumenta la velocidad de investigación. Las fábricas producen más, pero te quedas sin un montón de recursos.
También es cierto, si por ejemplo eres un país que ya tiene pocos recursos de por sí, que se te vaya el 80% de dos unidades de acero, por ejemplo, pues no lo vas a notar. Si estamos hablando de otros países, por ejemplo Estados Unidos, es que le repampinfla mandar la cantidad tan ingente que tiene de recursos Estados Unidos, no le importa tenerlo, hay un 80% fuera del mercado. Luego coges de otros países y ya está, y haces una pequeña compensación a costa de ganarte las ventajas que conlleva el libre comercio. Cada uno tiene sus puntos fuertes, sus puntos negativos. Depende de cómo sea la situación, a veces te conviene ya exportaciones limitadas o a lo mejor enfoque de exportaciones o ya directamente libre comercio y producir a muerte y a construir a toda velocidad. Depende del gusto del consumidor. Todas están bien, tienen sus desventajas, pero lo suyo es ir aprovechándolas según corresponda, ¿vale? Suele costar 150, por cierto. Aquí el amigo tiene los Zaibatsu, Japón, entonces es aún más caro sus leyes para cambiar estas leyes, ¿vale? Lo siguiente es el tema de la movilización. La movilización se refiere a la economía del país y cómo la tenéis organizada, ¿vale? Los países, digamos que requieren siempre tener una cantidad determinada de fábricas civiles dedicadas a los bienes de consumo, al país. Lo normal en los países más genéricos, por ejemplo, todas las democracias, Francia, Reino Unido, todos los países normalitos, así, de andar por casa, suelen empezar con economía civil. Según vaya aumentando la tensión mundial y el apoyo bélico, por lo consiguiente el apoyo bélico, te permitirá hacer unas movilizaciones de la economía. Entonces, digamos que vas empezando a quitar fábricas de a las bienes de consumo para empezar a utilizarlas para tus cosas, para construir más fábricas civiles, para construir más fábricas militares, etcétera, etcétera, etcétera. Aparte, el aumento empieza a ser la conversión más fácil, más barata. O sea, estás haciendo que el país se vaya yendo a una economía de guerra y más militarizada, porque es que es lo que acaba interesando. Lo suyo es muy importante y lo normal es que cuanto antes estéis o sea, si sois democracias, cuanto antes llegáis a movilización parcial antes de entrar en guerra, genial. Y si estáis ya en guerra, ir a economía de guerra de cabeza, ¿vale? Intentar ahorrar para tener economía de cabeza cuanto antes, porque la conversión, la velocidad de construcción de la fábrica militar, todo eso os va a salvar el culito durante un buen rato. Luego podéis ya directamente ir a movilización total, que ya es ir a prácticamente que todo el país se centra en la guerra, como se hizo a Estados Unidos. Lo que pasa que esto hace que la población reclutable sea peor. Como podéis ver, la población reclutable en este caso es de un 3% menos. Por lo tanto, si a lo mejor no tenéis una ley de reclutamiento que ya sea, por ejemplo, el reclutamiento amplio, directamente estáis perdiendo mano de obra. Tenedlo en cuenta, ¿vale? Pero como podéis ver, los bonificadores de esto son muy grandes y dispones de muchas fábricas civiles para tus cosas, y ya no se queda mucho en la parte civil. Luego tenemos los consejeros políticos. Esto depende de cada país, hay de todo. Suelen ser bastante útiles, hay algunos que son una basura, hay otros que son mejores. Cada uno tiene su cosa. Y algunos que ya os digo no valen para nada, o al menos para mí no, pero bueno, hay algunos, por ejemplo, que pueden servirte de mucho. Príncipe de Terror va muy bien en algunos casos, Industrial de Guerra, pues mira, te das bonificadores, son gente que te puedes poner un límite de hasta 3 de estos pipioros, ¿vale? Y nada, pues te dan bonificadores al país para que puedas hacer tus cositas. Un bestia de carga silenciosa, por ejemplo, para el principio tiende a ser bastante bueno, ¿vale? Recomiendo. Luego la parte, ya llegamos a la investigación y producción. Aquí ha cambiado mucho desde en el año 2023, desde Arms Against Tyranny. Esta parte de aquí, la parte de investigación, ahora aquí muestra los míos o las organizaciones industriales militares, como lo queréis llamar. Yo lo llamo mío por reducir, porque así lo acaban llamando los ingleses, y en el que salen pues la parte, los diseños, las empresas que tenéis de tanques, las empresas que tenéis de barcos, de aviones y equipos de material militar. Aviso que todo esto es DLC. Si no tenéis el DLC, creo que simplemente sale la versión antigua en la que simplemente gastéis poder político para contratar una empresa y que esa empresa os dé bonificadores de lo que sea, de investigación o incluso algunas cosas de ventaja de producción. Aquí ya es una vuelta más de tuerca que lo tendré que hablar en un tutorial aparte, ¿vale? Luego tenemos la compañía industrial, que esto es precisamente la forma antigua que había, ¿vale? Pues igual para tener una velocidad de investigación extra o lo que sea, depende del país, hay más compañías o hay otras menos. Aquí tenemos al teórico. El teórico lo que hace es para abaratar el coste de las doctrinas, o bien militar, naval o aérea, que según queráis poner, incluso podéis poner
algunos muy concretos. Abaratar un 15%, un tipo de doctrina, por ejemplo el de Gran Plan de batalla, abaratar un 15% está feten, ¿vale? Está bien, un 15% mola. Podéis incluso hacerlo más barato. Esas cosas están bien, se agradecen. Luego, por último, tenéis el personal militar, que coincide mucho con el del cuerpo de oficiales. Exactamente, si vais aquí, es exactamente lo mismo que contratarlos de la misma zona. El primero, jefe de ejército, el que os va a poner para poneros, además, mira, como puede ver, ganancia de experiencia de ejército y una ventaja extra, yo que sé, ataque de divisiones, penalización de no combatientes sin suministros, jefe de la marina, pues nada, inspección en la aviación naval y te da experiencia y te dan movidas. Igual la parte aérea, experiencia en climatología, en fin, tenéis muchas cosas que podéis poner, ¿vale? Luego tenéis a tres capullos, es decir, tres sujetos que podéis utilizar para que vuestro ejército sea un poquito mejor en algunos aspectos. Por ejemplo, poner un experto en infantería para que las tropas de infantería sean un poco mejores, pues oye, a veces se nota la diferencia. Depende, en algunos cuestan más, otros cuestan menos. Por ejemplo, estos, como podéis ver, todos cuestan 100 de poder político, excepto este tío que es un 200 y este 50. Esto es porque este tío es un genio y figura, literalmente, entonces el bono que da es muy grande, y este, por ejemplo, es un pipiolo que no te da más que una cosa muy marginal. Si queréis ponerlo, podéis hacerlo, ¿vale? Y bueno, luego ya por último, aquí vamos a la parte de los enfoques. Aquí los enfoques son el árbol de enfoques de cada país. Existen enfoques centrados en ciertos países. Hay algunos países que tienen, por ejemplo, enfoques neutros. Por ejemplo, Xinjiang... No, menudo chasco, Xinjiang es chino. Tíbet, por ejemplo, pues tiene los enfoques políticos neutrales, genéricos. No están mal. Honestamente, algunas cosas me gustan bastante de este árbol de enfoques. Es bastante potentillo, aunque parezca que no. Luego tenemos otros que, por ejemplo, tienen sus propias movidas, ¿vale? Cada país tiene sus historias y sus ramas. Podéis jugar en la parte de forma histórica. Como podéis ver, seleccionáis aquí y podéis ir. Y por ejemplo, Japón tiene la opción comunista, ¿vale? DLC, por cierto, DLC Walking the Tiger, si mal no recuerdo, es para tener esta. Purgar Kodoha es la versión, creo que sería la versión clásica, ¿vale? Apoyar a los Kodoha, una versión alternativa de Japón en la que prácticamente es ir a pegarse contra la Unión Soviética. Fortalecer el gobierno civil, pues te apetece irte a modo demócrata con Japón, pues nada, pues la lías parda y te haces japonés demócrata. Y luego ya hay que ir aparte para los títeres, depende de qué país. Por ejemplo, normalmente, ¿vale? Lo normal en todos los países, por ejemplo, Unión Soviética, es que las cosas estén separadas en parte política. Como podéis ver, depende del país, hay árboles de enfoque gigantescos, hay otros más chiquititos. Lo normal es que haya una parte industrial, una parte para aviones o industria en general, así, parte industrial que se mezcla un poco con aviones, una parte naval, una parte militar y una parte política. En el caso de la Unión Soviética es monstruosa, ¿vale? Es muy grande porque tiene varias ramas. La parte de España, pues da miedo el árbol de enfoques que tiene al principio, pero como se parte por la mitad, pues bueno, es lo que tiene. Algunos lo tienen mezclados, otros así. Por ejemplo, Suecia ahora mismo no recuerdo que lo tiene, creo que lo tiene más o menos ordenadito. Sí, más o menos, empieza desde una base y luego a partir de ahí ya vas tirando a lo que sea. Todo es ir leyéndolo tranquilamente y eso es lo que va a hacer desarrollar tu país de una dirección a otras. ¿Cómo se hace? Pues nada, seleccionáis el sitio. Por ejemplo, yo digo purgar Kodoha, y nada, pues ahí están, haciéndose purgando Kodoha. Tienen a tardar unos días, cuando pasan los días, pues ala, has sacado el enfoque. Siguiente enfoque, se quedarán liberados este y este. Y de este puedes ir tirando a este y este. Los puntitos gestos significan que a lo mejor requiere uno de los siguientes. No significa que hay algunos casos, por ejemplo, que, por ejemplo, la doctrina de avance del sur requiere que tengas este y este, por eso la flecha es así. Si esto es así, significa que solo necesitas uno de los dos. Esto significa que es mutuamente excluyente. A la que pilla purgar Kodoha, ya no podré apoyar Kodoha, tiene sentido, ni tampoco puedo hacer la opción impensable, ¿vale? Para que sepáis que ocurren estas cositas. Y ahora toca la parte de decisiones. De decisiones muy similar en cierto sentido y va muy relacionado con el árbol de enfoques y con la parte política. Y es como una forma extra, pues, de gestiones múltiples. Salen muchas de estas decisiones, algunas provocan, por ejemplo, que puedas aumentar, por ejemplo, las condiciones laborales mejoradas es muy genérica y aumenta la estabilidad a costa de un rendimiento de fábrica un poquito más bajo, pero aumentas estabilidad, por lo tanto, pues nada, te gastas 100 de poder político para que durante un rato puedas hacer eso. Por ejemplo, Japón tiene para provocar aquí una guerra fronteriza contra la Unión Soviética. Está en la conferencia naval de Londres, a la cual puedes decirles que le den por saco
a los ingleses y así puedes seguir, no estar capado con el problema de los barcos que tiene la conferencia naval. Y luego más adelante, pues yo que sé, por ejemplo, Japón tiene su rivalidad interna porque tiene que priorizar entre el ejército y el mar y la marina, y entonces pues tiene sus cositas extra que simplemente con leer por aquí podéis ver un poquito de qué va. Si dejáis el ratón os dice un poquito qué ventajas da si activáis el botón, ¿vale? Cuánto os cuesta, podéis activar y desactivar si queréis la notificación para que deje de salir por aquí, ¿vale? Mucho de aquí también va muy bien. Hay algunas decisiones que, por ejemplo, tienen un tiempo límite, ¿vale? Aquí, por ejemplo, la política económica han decidido requisar trenes civiles así, a bote pronto. Entonces, pues bueno, pues aquí está haciéndose, completándose durante 170 días, pues está esto que ya está haciéndose, ¿vale? Está en vigor durante 170 días. Esto, por ejemplo, acabará en 109 días y cuando termine, pues hace una revisión, por ejemplo. Aquí vais a pasar mucho y depende del país, pues tiene mucha importancia. Por ejemplo, en China comunista... que no me acuerdo cómo se entra en la China comunista ahora, Mao, no sé si es Tag Mao, no creo que, no, Tag Mao ni de coña, no me acuerdo cómo está la China comunista, da igual. La China comunista, por ejemplo, pues hay decisiones, según vas desbloqueando enfoques, que los vamos a ver aquí, yo creo que los tendremos por aquí. Ortodoxia masista, a ver dónde están. Expedición contra Japón, por ejemplo. Está el aprovecharse de los vecinos débiles, la infiltración. Veis que pone ahí, desbloquea las decisiones, infiltrarse en zonas nacionalistas, ¿vale? Esas son unas decisiones que tiene la propia China comunista, que lo que puede es crear como células de resistencia en las zonas de China o en las zonas de Japón, que cuando quiera las hace explotar y nada, pues hacéis que ciertos terrenos del enemigo se rebelen, saquen divisiones extra, ¿vale? Cada uno tiene su historia. Las decisiones hay muchísimas y en cada país tiene, pues, sobre todo los países a los que han tenido DLC tienen un mogollón. Italia, por ejemplo, tiene, creo que, a ver, voy a mirarlo, Itagita, ¿vale? Pues por ejemplo tiene el abandono de los tratados navales, lo de la guerra de Etiopía, ¿vale? Que están ahí dándose de tortas en Etiopía, miráis cómo se disparan, ahí correteando, piu, 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 y entonces pues bueno, tiene sus moviditas en Italia que tiene en Etiopía, que entonces pues tiene decisiones, etcétera. Joder, en serio ha perdido un tile aquí, madre mía. Fijaos, si es que ahora mismo les podrían quitar este muelle y les hacen polvo. Ay, Dios, Italia haciendo cosas italianas. Y bueno, pues eso es todo por este vídeo, ¿vale? Política, decisiones. Seguiremos viendo más apartados por aquí, más concretos, e intentaré hablar pues de la tecnología, los espionajes, el mercado, todo cómo funciona un poquito todos estos botoncitos, y después iremos a cosas más avanzadas como la guerra, el ejército, cómo mover en combate, etcétera. Espero que os sirva este vídeo y hasta la próxima.